Tú, hipócrita lector, con Christian Barnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5. Bienvenida, bienvenido, tú hipócrita lector. Soy Christian Barnken, un hipócrita lector como tú, y este es el podcast Tú hipócrita lector, que se transmite por Pauta, se estrena los días viernes a las 7:30, pero también lo puedes encontrar en Spotify y en la página de pauta.cl si quieres escuchar los capítulos anteriores. Ya lo he explicado en la introducción de este podcast, de los anteriores. El título del programa viene de un poema de Charles Baudelaire, poeta del siglo XIX, quien al comienzo de el poemario Las Flores del Mal, en un poema que se llama Al lector, después de enumerar los abismos del alma humana, los pecados, entre comillas, Baudelaire era un católico atormentado, un católico de la caída, habla del aburrimiento, del ennui, y de pronto gira y se dirige al lector y lo apunta. Tú bien conoces a ese monstruo, dice Baudelaire. Toi, hipócrita lecteur, mon semblable, mon frère. Tú, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano. Y aquí tenemos un hipocritísima lector y al mismo tiempo un hipocritísima periodista y escritor, Juan Cristóbal Guarelo, en Tu hipócrita lector. Juan Cristóbal, muy bienvenido a esta conversación. ¿Qué tal, Cristian? Me estaba acordando de ese poema porque durante muchos años, ahora estamos en un periodo de cambio profundo de todo, era como una lectura canónica de la juventud, ¿no? Eran los que tenían cierta pretensión intelectual o los que, poetas malditos había o que se iba uno enamorando de las letras en esas lecturas que son las mejores, las lecturas caóticas, imperfectas, casuales, de libros que te prestan, que te sugieren, que te encuentras. No caer en las flores del mal era imposible, o sea, era como una especie de calle obligatoria, ¿no? Absolutamente. ¿Y a ti la poesía te ha interesado? Sí, muchísimo. ¿Qué poetas te han interesado a ti como lector? Fíjate, me estaba hablando como lector, pero ahora se me ocurre, ¿no? El lector también definido a partir de los libros que compró durante su vida. ¿Cuál es el primer libro que compraste? Porque ¿qué cosa uno compra desde que tiene dinero, desde chico? De chico compra chicles, helados, revistas, ¿no? Yo compraba de chico, Barrabás, Tío Rico, claro. Condorito, y después... ¿No te tocó Mampato? La mejor revista de los últimos tiempos. Pero había Mampato en la casa de amigos y yo la conocía. O sea, me tocó Mampato muy, muy chico. Pero me tocó después revista Estadio, revista El Gráfico. Y de repente hay un momento en una edad que es la adolescencia donde tú compras tu primer libro. Claro. Y estoy tratando de acordarme, ¿eh? ¿Cuál fue el primero que compré ahora? Estoy tratando de acordarme dónde lo compré. Tu primer libro y tu primer disco. Y yo sé cuál es mi primer disco, y mi primer libro y mi primer cassette. Mi primer disco es Powerhouse de Deep Purple, que costaba 160 pesos en Col 70, que queda aquí cerca. El primer cassette es Hotter Than Hell de Kiss, que en el primer jumbo de Kennedy, que era un galpón. Y el primer libro, si no me equivoco, es este libro de Estrellas Frijas en el cielo blanco, de este poeta chileno que estuvo exiliado. ¿No será Roberto Bolaño? No. Yo lo voy a buscar. Estrella fija en el cielo blanco, poeta exiliado chileno. Sí. Estamos aquí tratando de recordar. Yo fui el primer CD que compré, el primer vinilo que compré fue Paco Ibáñez. Cantante español que musicalizaba a los grandes poetas españoles. Me acuerdo perfecto de ese vinilo que lo perdí. Aquí está. Lo que no me puedo acordar Oscar Hahn. Oscar Hahn, poeta chileno, Premio Nacional de Literatura. Es un libro muy lindo. Sí, Oscar Hahn. Y no sé por qué, tenía una plata, lo vi en la Feria del Libro, me gustó y lo compré. Era adolescente. ¿Y qué otros poetas después te han interesado? Bueno, uno se mete, siempre a partir del colegio, el colegio de la dictadura, es el Neruda de las Odas Elementales, que después uno entra al otro Neruda, pero primero entra el Neruda de las Odas Elementales. Es el Vicente Huidobro, que yo no soy muy huidobreano, pero bueno, con Huidobro entré, ¿cómo se llama este poeta francés que escribió Ay, que es tan lindo ese poema? ¿No será Guillaume Apollinaire? Apollinaire, entraste a Apollinaire.
Parra me llegó más tarde. Uno era todo, bueno, se leía mucho siglo XIX, Rubén Darío, claro, era como lo básico, ¿no? Era como los ingredientes básicos de la cocina. Y después uno que de repente aparecía, que se llama Alfonsín Storni, mi papá leía Borges, de repente aparecían poemas de Borges, que eran muy matemáticos, ¿no? Muy cuadraditos. Sí, eran... Claro, porque el español de Borges es un español pasado por el inglés también, ¿no? Claro, Por que como que está traducido y vuelto a traducir. Es como un... Tiene algo de que... Es un clásico, partió siendo clásico. Oye, pero vamos un poco más atrás. Ya, el primer libro fue, mira qué increíble, un libro de poesía del poeta Oscar Hahn. Sí. Pero tú cuando niño entiendo que tus primeras lecturas fueron, creo que fue el diario, según lo que averigué por ahí. El diario desde chico. Era un viejo chico que leía el diario. El diario siempre era una presencia, era grande. Y uno veía fotos, veía cosas. Entonces, nunca se me olvidó una foto en Camboya, cuando triunfa Pol Pot, donde hay un niño con una pistola. Yo tenía como la edad de ese niño. Y mi papá me dice, no, lo que pasa es que los comunistas le sacaron la mierda. Una frase así que nunca se me olvidó, haber tenido 7 años, ¿no? Fue muy impresionante leer el diario, leer la... ¿Y lo leías? Leía diariamente, cosas. elogiabas. Sí. ¿Te acuerdas que el Mercurio hasta finales de los 70 tenía una página de caricatura? Sí, claro. Tenía Lorenzo y Pepita. Sí. Tenía, no sé... ¿Alguna vez tuvo Don Memorario? Tenía como una página y me iba derecho para allá. Después me iba al deporte, me gustaba mucho la economía, me gustaban los gráficos. Leía Internacional. Y luego hay una cosa que es una ventaja muy grande, que es tener una biblioteca en la casa. ¿Tus papás leían? ¿Eran lectores? Mi papá sobre todo. Ya. Entonces en mi casa de repente estaba el Tesoro de la Juventud para empezar, y esa es una entrada de una Puente Plata. Es una gran entrada, sí. Entonces, claro, ahí yo veía las narraciones interesantes, los hombres y las mujeres célebres, la poesía. Leía, qué sé yo, había artículos de botánica, había artículos de arte incluso, escultura, viajes, todo muy antiguo, con una redacción muy antigua, pero muy interesante porque te abría la curiosidad. Y luego, como tantos otros, y en eso no soy una persona especial, mi primer libro fue Papelucho. Desde luego. Que según Fouillet es la mejor novela escrita en Chile. Que él juntaría todos los papeluchos y le pondría el título. Estuvo acá conversando aquí en de todas maneras. Yo, Papelucho. Fíjate que hay una cosa con Papelucho que es muy importante, que primero tiene el estilo de redacción de Marcela Paz es brillante. Absolutamente. Brillante. O sea, la capacidad de meterte en la narración y de describir ciertos, pero siempre el momento es justo, no excede con nada. Y la otra vez estaba con mi amigo Roberto Bemerino y hablábamos de dónde se nutren los creadores. Por ejemplo, Raúl Ruiz, gran ladrón de conversaciones y anécdotas ajenas que las ponía en las películas. Desde luego. Son demasiado buenas para ser inventadas. Sí, claro. Entonces nos acordábamos de un episodio de Papelucho, cuando él baja a darle comida a unos perros vagos. ¿Ya? Y los panes se los arrebata una mujer, y dice Marcela Paz, cuyos brazos parecían cordeles podridos. Y Papelucho le pregunta, ¿con qué derecho usted le roba la comida a los perros? Y ella le contesta, con el derecho del hambre. Mira. O sea, eso no se le puede haber ocurrido a Marcela Paz, eso tiene que haberlo vivido, porque es demasiado potente, demasiado preciso. Sí, y desde luego la capacidad de hablar desde Papelucho, o sea, de que sea verosímil, eso, que no sea ni retórico, ni... Es que esa es la mejor. No hay retórica. No hay retórica. No te está tratando de enseñar nada. Ella describe. No te está moralizando, claro, como era gran parte de una literatura didáctica que se escribía en ese tiempo. La lectura infantil en falsete. El payasito bueno, el fantasmita justiciero. Efectivamente. Desde aquí no hay. Ahora, ojo que los cuentos de hadas tradicionales no eran así, salvo las versiones edulcoradas. Son brutales los cuentos de hadas tradicionales. A mí me da risa porque yo ahora tengo el Tesoro de la Juventud y le leo a mi hijo para que duerma, y de repente me encuentro cuentos que son totalmente desquiciados, cuentos medievales seguramente, de tradición oral,
Hay uno que un caballo que la cabeza la clavan contra una Sí. puerta y el caballo da como que ve el futuro. No tiene ningún sentido. O sea, es completamente desquiciado. Son duros. Hay un caballo también Falada en uno de los cuentos Ese de es hermanos Grimm, Falada, que sí, habla. terrible, pero Que además habla. la cabeza la tenía cortada. Así. Sí, claro. Y eso los hermanos Grimm no lo inventaron. O sea, Para nada. Viene del folclore popular. Era lo que se leía. Claro, eran los cuentos que se leían. exactamente. Porque eran cuentos que preparaban a los niños a la realidad dura y difícil. O sea, si se ha dicho incluso que el cuento Cenicienta o Blancanieves tiene que ver también. No, Caperucita y el Lobo. Sí. Tiene que ver, porque tiene que Claro. acostarse con el lobo, con los depredadores de niños que vivían en ese momento. Exactamente. Y con la gente que recorría los campos y los claro, bosques claro. sin ningún control. Pero además hay una figura que tiene mucha importancia. El narrador. El narrador en esos inviernos europeos, escondido en casa, era un tipo muy importante. Desde un tipo luego. que entretenía. Desde luego, claro que tipo que te llevaba a otros lugares. Era muy importante. Claro, el tipo no había Netflix. que- No, pues no había. No, y pasaba largas temporadas. Sí, pues escondido. lógico, absolutamente. Bueno, ¿para qué te digo? Aunque un poquito más sofisticados los cuentos de Perrault, que son más de corte. Sí, sí. Pero también tiene unos cuentos brutales, de un depredador, del el barba azul, Sí. que se llevaba a los niños, los comía, los mataba, qué sé yo. Oye, bueno, Metáfora. ya, Papelucho. Papelucho, Papelucho es el primero. Ya, así como el primer libro que compraste, este es el primer libro que leíste. Y luego fíjate que... ¿Y Papelucho te llevó a dónde después? Papelucho me llevó a nada. Había una enciclopedia en mi casa que se llamaba Lo sé todo, que era muy grande, que tenía dibujos, y ahí leía la vida de Colón, por ejemplo, ¿La biografía? la biografía, la conquista de América, que tenía unos dibujos muy impresionantes. Me acuerdo los tipos cruzando el Istmo de Panamá, enfrentándose a una gran serpiente, toda fantasía del dibujante. Y me acuerdo que a los 10 años tuve una apendicitis. Y una tía, mi madrina, la Cristina, gran lectora, mujer preciosa, inteligentísima, me llevó un cerro de revistas y de libros. Y me llevó El tulipán negro de Dumas. Ah, de Dumas, claro. Sí, pues, y me entretuvo, pero a morir. ¿Y te acuerdas algo de ese? Sí, era que había en el siglo XVII en Holanda una competencia por crear el tulipán negro, que era el más caro. Y bueno, me acuerdo que los tipos... Me acuerdo de un tipo que se llama Maxwell. Los libros de Alejandro Dumas son fascinantes. El Conde de Montecristo. Bueno, Los ahí Tres ya Mosqueteros. entré en la literatura juvenil, podríamos decir. Entonces me gustó mucho el continente misterioso de Verne, por ejemplo, tipo que recorrían Australia. 2 años de vacaciones, también de Verne. Estoy tratando de acordarme porque hay cosas que se me han ido olvidando. Esa espectacular reseña de cuentos chilenos que se hizo para el colegio de Fidel Sepúlveda, El gran profesor Fidel Sepúlveda. que era extraordinario. porque profesor de leíste estética de la Católica. A Manuel Rojas, leíste Sí, a- es una buena selección. Sí, y en Chile hay buenos cuentistas. Sí, ¿eh? extraordinario. Yo o creo sea. que hay mejor cuento que novela. Hay una gran tradición del cuento. Sí, hay totalmente. ¿Quiénes de los cuentistas leíste a chilenos? Baldomiro Lillo, Baldomiro Lillo. leíste, bueno, a Rojas. Olegario Lazo, que Olegario me lo conocí. Lazo Baeza. El padre. Sí, Ese fuerte. es tremendo ese cuento, que va a ver al hijo al regimiento. Y... Ese cuento maravilloso, Manuel Rojas, Mr. Jaiba, Ah, del también, del qué tipo gran sin cuento. talento, Sí, ese es que notable. insiste en una carrera que Sí. no tiene destino. Y nada, pues ahí uno fue entrando, ya en la adolescencia ya se te abre García Márquez. Ya, ¿Cuál de los libros de la adolescencia, que son muy importantes, Sí. digamos, uno que te haya dejado así, El reino de este mundo. de de Alejo Alejo Carpentier. Carpentier. Es una maravilla. Es que eso es una Es voladura. una joya esa. Es una voladura de cabeza. Uf. Ese es un libro de otra dimensión, digo, de otro mundo, de otra cosa. Absolutamente. Y es un escritor latinoamericano, en el fondo como un poquito antes que el boom, ¿no es O cierto? sea, no, medio barroco. Sí, medio barroco y que casi ya no se lee, pero es un extraordinario narrador. Alejo Claro, Carpentier. una obra sublime, digamos, una locura. Yo en esa época también leía cachureos de mi papá, El quinto jinete de Collins Ya. y Lapierre, ¿cachai? Ya. Me retó que no era un libro para mi edad, qué sé yo, leí, qué sé yo, Papillón, que es muy entretenido. Sí, Papillón. Muy entretenido. Estoy tratando de acordarme, leí otro libro que mi papá me retó que no era para mi edad,
¿qué se llama? Pasos de Jerzy Kosinski, que eran cuentos. El Jerzy Kosinski, el autor de Desde el Jardín. Claro, pero ese paso son cuentos de su vida. Eso no lo he leído. De vida en Polonia, y son bien duros, Ya, güey. Son ya. un poquito morbosos, güey, Ya. por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Todos los libros de la biblioteca de mi papá, o sea, que yo sacaba, tenía esa suerte que sacaba, que podía Y sacabas al azar. que tenía una pared de libros y de repente hay una portada que me llamaba la atención y lo sacaba y lo leía. Ya, y llegaste al periodismo y fuiste a estudiar periodismo. Y tú has dicho que el verdadero periodismo es el escrito y que es inseparable la lectura y la literatura. Sería bueno esto recalcarlo. Sí, lo que pasa un es que- mensaje que el que- a las nuevas generaciones que siento estudian yo, periodismo. siento yo que el que escribe primero queda preparado para todas las versiones del periodismo. O sea, el que escribe parte con una ventaja. O sea, en el periodismo hay varias cosas que son necesarias. Entre ellos, redactar bien, porque no solamente redactas bien en papel, sino que redactas bien en la cabeza y redactas bien cuando te comunicas. Y también el archivo. Son las dos cosas fundamentales. Buscar y narrar. Buscar la historia y narrarla. Y esas dos cosas, el periodismo escrito te las da mejor que nadie. Bueno, García Márquez partió así. Sí, bueno, partió en Cartagena de India, llegó sin un peso. y está su libro de artículos claro, muy entretenido. No, y lo mandó el director, lo contrató y lo mandó a hacer crónica policial. Y eran tan bien hechas las crónicas que el diario empezó a venderse mucho, güey. Sí, porque también le pasó a... Ay, se me olvidó cómo se llama el gordo este que escribió... Soriano. Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final. Claro, pero pues, que escribía crónicas, le mandaron a hacer crónicas y hacía unas crónicas de delincuentes, hacía unos cuentos increíbles. Tenía siempre esa mirada de entrar por el lado, que es muy interesante. Oye, dos cosas. ¿Cuál de las plumas periodísticas? Porque el periodismo también es literatura y en Sí. Chile fue literatura. Y ahí Sí. teníamos también esa coexistencia del escritor que era periodista, que no estudiaba en una escuela de periodismo, los que escribían en el diario La Última Noticia, que habían varios, en el Mercurio, en el diario Ilustrado. Sí. Sí, había todo un mundo que circuló por las salas de redacción y que eran escritores y periodistas. Y, bueno, hay uno que leímos mucho, que la famosa La cárcel por dentro de Rubén Adrián Valenzuela. Rubén Adrián Valenzuela. Que era una pequeña novela, que era muy entretenida, muy morbosa y muy a contramano de cómo era la historia. Las crónicas no recuerdo que las escribía en revista Hoy, me acuerdo de la crónica de los psicópatas de Viña. Uno llegaba a agarrar esa revista y tenía... Sí. Lo bueno que tenía esa revista es que tenía ahí para leer. Entonces tú te sentabas y no te parabas hasta una hora después. Claro. Te comías 4 artículos de 6 páginas muy contundentes, muy bien redactados y que decían cosas, que es fundamental. No era relleno, no era grasa. Yo me acuerdo las crónicas de la revista Hoy, que me entretenía mucho. La Igea Filippi. Sí, habría que puede haber sido perfectamente Ascanio Cavallo, digamos. Perfectamente puede haber sido él. Perfectamente, lógico. No sé, puede haber sido uno de los buenos redactores que había en esa época. Y después te has encontrado con escritores, periodistas o autores de no ficción en la línea de la investigación y el periodismo que sean para ti referentes, que sean interesantes desde el punto de vista literario como lector. Sí, obviamente. Bueno, a finales de los 80 apareció todos estos libros de investigación periodística en Chile. Apareció Los zarpazos del Puma, apareció un montón de libros. Patricia Verdugo. De Patricia Verdugo. Tú le rendiste un homenaje a ella diciendo que ella era el comienzo. Yo diría que en Chile como que fue una puerta importante que se abrió, como también se abrió con la historia oculta del régimen militar. Claro. Que era una que nos esperábamos todos los jueves para leerlo en la época, porque era realmente una novela por Sí, entrega desde luego. decimonónica, Sí, digamos, sí, que era sí. muy entretenida. Sí, O sea, sí. y yo decía, ¿cómo pasaba la censura esto? Pero era entretenidísima. Y luego, claro, después se abrió toda una vertiente de libros que tienen que ver con investigación periodística, estos medios de Truman Capote, ¿no? Que está entre que es una novela, pero no es ficción, sino que no tampoco sigue la estructura del reportaje a rajatabla, sino que está en una zona ahí, una zona media que la hace muy llana, pero ahí todo tiene... Emanuel Carrera es un tipo que ha hecho esa exploración. Carrer sí, de todas maneras. El adversario. El adversario es un gran libro de Carrer. Un gran libro de Carrer. Bueno, son esos libros que uno llega y te cuentan una historia. Estaba viendo
el de Ciacia del asesinato de Heraldo Moro, Sí, el caso Moro. Leonardo Chacha. Sí. Sí, el caso Moro. Eso fue un tremendo caso. Ese, Bueno, que pero marcó ese Italia, y no termina nunca. Claro. No. De hecho, Meloni le recordó la muerte de Kirk al caso Moro. Hay que ser pelotudo. Bueno, hay que ser pelotudo. ¿Cómo vas a...? Hay que decirle, bueno, 2 años después la ultraderecha puso la bomba en la estación de Bolonia y mató 80 personas. Lógico. Entonces, bueno, eso estuvo muy involucrado por el libro que hice después, pero... De Marín. Claro, los libros argentinos, especialmente Larraqui escribe muy bien el libro sobre Galimberti. Ese no lo he leído. Wow. ¿Ya? Y ese lo hicieron cuando Galimberti todavía estaba vivo. El libro... Hay un libro sobre Videla, que es así, un cañonazo. Hay un libro de Isabel Perón, de Estela Martínez de Carta, Isabel Perón, que es también son libros que tú te los comes enteros. Bueno, Bonazo, el recuerdo de la muerte, contando la historia de la guerrilla argentina, también es muy, muy, muy interesante, muy entretenido. Bueno, al final no sé, yo tengo tanto en la cabeza. Ya, y todo eso, a ver, de todos esos narradores de no ficción, porque en el fondo son narradores también, ¿no? Claramente son narradores, no son ensayistas, ni son meros cronistas. Son novelistas, claro. Sí, son narradores. Sí. Narradores de la realidad, por decirlo. Pero se alimentan de eso y ellos lo traducen, ¿no? Y de alguna manera también es ficción, si fuéramos extremos. O claro. sea, todo el que relata de alguna manera transforma hay un la realidad. colador, pues sí, un fusible. ¿Qué te ha servido a ti? ¿Qué te sirvió a ti en tu forma de escribir o en tu metodología para escribir o para armar tus libros? Los libros que has escrito de no ficción, el que acabamos de citar, Aldo Marín, Carne de Cañón, que conversamos una vez sobre ese libro. El Cóndor, la biografía del Cóndor. Sí, es un libro cortito, sí. En fin, en la manera como tú escribes los libros, ¿qué es lo que has aprendido de esos maestros, por decirlo? Hay una cosa que aprendí después de escribir Aldo Marín. ¿Ya? Después que ahora me lo he impuesto casi como una especie de mandato y para mí no hay nada más peligroso para la creación literaria y la creación en general, pero me quedo con la literaria que el ingenio. No hay que ser ingenioso. Es peligroso el ingenio. El ingenio es lo que separa el arte de la artesanía. O sea, sí. Lo ingenioso, mira qué ingenioso, pero el ingenio no tiene contenido. Entonces, en Aldo Marín, la otra vez también lo hablaba con Merino, hay una frase que es ingeniosa, pero no es buena. Y yo me gustaría sacarla. O sea, ¿cuál frase? Describía un barrio en Turín donde muere Aldo Marín, donde explota la bomba. Dice, que describía un barrio de clase media baja, triste, estos balcones hacia el interior, que son cerros de cachureos tapados con plástico, este color damasco que hay en muchas ciudades europeas, clase de edificios de los años 50. Entonces, no parece un gran barrio para vivir, tampoco para morir. El tampoco para morir, sacarlo. Es un firulete, ¿cachai? No sirve. Y yo lo veo aquí. Sobra ahí. Sobra. O sea, no parece un gran barrio para vivir. O sea, porque vivía ahí, este gallo muere a 2 cuadras. Digo, no, es una canchereada. ¿Para qué? Entonces, todo lo que tiene que... El escritor está sometido permanentemente a esa tentación. Bueno, es que el ingenio es como el canto de sirenas de cualquier escritor. El placer de leerte a ti mismo. Claro. Qué peligroso, güey. Sí, claro que el placer de encontrar que estás siendo literario. Sí. No. Entonces, ese libro que yo traté de no hacer nada de literatura, nada que no tuviera algún sustento en mi investigación, lo iba a poner. Carne nomás, no grasa. Y todo lo que fuera especulación iba a ser apuntada como especulación. Es solo una especulación, no hay fuentes que ya. ¿Dónde? ¿Cuál libro es? En Aldo Marín, que creo que es la obra la más redonda que tengo, digo, la mejor que he escrito, por lo menos para mí. Ya lo demás, ya las novelas, que hago unas novelas para entretenerme más que nada. ¿Sí? Sí, son para entretenerme. Ahí tienes Gente Mala, sí. Sobre la muerte de Anfrunz y la muerte en el camarín. Claro, es una novela como un asesinato en Pinturana, que es una novela para entretenerse. Yo lo siento siempre, me ha encantado haber vivido los 50 haber hecho películas de terror, de esas que de las matinés, clase B. La novela clase B, no tiene pretensiones
de gran literatura. Pero son importantes esas novelas clase B como son importantes las películas clase B. Claro, tienen un lenguaje, tienen un lugar y no pretenden ganar nada ni convencer a nadie, es simplemente entretener. Tiene ese objetivo. Son ingeniosas. Claro. pero conscientemente. Sí. Es terrible cuando tú quieres hacer la alta obra. Pero una buena escuela escribir esos libros. Sí, para justamente ir derrotando el ingenio, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Porque hay un descanso mental también. Ya, y vamos a la ficción. ¿Cuáles son los narradores? Ya citamos algunos, Alejo Carpentier, pero los autores emblemáticos para ti que tú has seguido leyendo, ¿qué ha significado a ti como lector y también como escritor? Bueno, para tus propias novelas. Esto es complicado, porque claro, tú Carrer, leído mucho de Carrer, hay cosas que me cansan. ¿Leíste B2 sobre el atentado al Bataclan? Sí, lo leí completo. Ya. Ese está bueno. Hay uno que se llama, que es sobre ¿cómo se llama? Este gallo hacía... Sobre el ruso. No, sobre Limonov. También está bueno. Uno que escribió sobre... este gallo hacía cómo reflexionaba, tenía un libro sobre su práctica espiritual. Yoga. Malísimo. Sí, malísimo. Que es una autoficción. Sí, que está muy llama, con un final feliz más encima. Ya. Con tu final feliz. Es que Carrer pasó una depresión fuerte. Creo que trató de escribir un libro más optimista, pero tuvo un bajón bien fuerte, Carrer. Sí, basta de finales felices. Sí, por supuesto. Que quería decir que se me olvida la... leí... que ando... ¿Pero qué novelista así maestro, que uno diga, wow, esto lo guardo, lo leo, lo releo? Bueno, lo que pasa es que yo creo que también tiene que ver con etapas de tu vida. Sí. Ahora, me carga ese tipo que dice, no, yo a Cortázar ya no lo leo, lo odié. Está bien, pero en un momento de tu vida existió. Po. Es como decir, mire, yo a esta mujer la odio, sí, pero tú estabas enamorado a los 20 lógico, años. Evidente. ¿Por qué ahora? Tal vez ahora no te gustaría, pero eso no descalifica su importancia ni su valor, digamos. Y Cortázar es uno de esos Cortázar, primeros amores, por decirlo así. Sí, y leído, y lo he releído, me parece bien, me gusta mucho. Bueno, Borges siempre permanece ahí. Borges siempre está... Oye, como que todo termina en Borges. Sí, bueno, fíjate, sí. Si hiciera la suma de todas las entrevistas que ha dado en Tu Hipócrita Lector, de los entrevistados más variados, todos terminamos en Borges, güey. Es como... Es que es terrible. En el principio Borges. Era Borges, güey. Sí, pero ¿cómo se llama este...? Perdona... ¿Estás recordando un cuento, una novela, el Aleph, algún título de Borges? ¿Cuál? No. Un libro. ¿De quién? Espérate. De un escritor argentino. ¿Ya? ¿Sobre Borges? Sí. ¿Ya? A ver, déjame ver si lo encuentro. Perdona, estando con la memoria de apoyo. Güey. El estrés, Guarelo. Espero que sea el estrés y no la demencia. Puede ser, ambos. Que él decía que al final toda la literatura terminaba en Borges. Que toda la literatura latinoamericana y argentina, sobre todo, terminaba en Borges. Todos terminaban siendo medio borgianos. Que es terrible. Es terrible. Es terrible, o sea... Sí, desde luego. Y sin quererlo, digamos, sin quererlo él, digamos, desde su departamento con gotera. Sí. Es divertido. Sí, Borges, de todas maneras... ¿Hay algún cuento o un texto de él que te siga reverberando? O sea... no sé, por la historia universal de la infamia es una ficción, y la Aleph, que es una maravilla, que siempre vuelve la Aleph. Siempre vuelve la Aleph y siempre te... Yo me acuerdo que una vez bajé a la mina del Teniente a hacer una nota. ¿Y te acordaste del cuento? Me acordé de la Aleph cuando entra ese esta momento ciudad, de donde llega un momento que este soldado romano piensa que el mundo son solo túneles que conectan con otros túneles. O sea... impresionante como Borges, que nunca ha entrado a un túnel, pudo captar algo que es completamente real y que da la sensación que nunca vas a salir de ahí. Claro. Es realmente angustioso. Y lo otro es que Borges de alguna manera aportó algo al español, casi como que creó un nuevo español, o mejoró el español, uno podría decir, en un cierto sentido. La manera adjetiva. Es de una delicadeza, es es que es demasiado preciso. Es ser molesto en lo preciso que es Borges para escribir sus textos. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. ¿Sabes qué me gusta mucho
de los contemporáneos argentinos me gusta mucho Mayral. Ya. Háblanos de él, cuéntanos qué es lo que Mayral, escribe. bueno, tiene un librito que sacaron acá que se llama Subrayador, que es pequeñas crónicas que son muy buenas. Bueno, tiene un libro que vendió muchísimo en Argentina, que se llama La Uruguaya. Ya. En Latinoamérica tiene la famosa novela que le cambia la vida, que se llama Una noche con Sabrina Love. Pero tiene un texto donde cuenta cómo se le ocurrió la novela, y esa novela termina ganando un premio del diario Clarín de $50.000. Estamos hablando de la época del 1 a 1. Ajá. Es muy bueno. Y tiene una novela que se llama El año de... Bueno, pero lo anotamos para leerlo. ¿Ah? Ya, sí. Vamos a pedirle a todos los que nos estén escuchando, Mayral, La Uruguaya. Sí, Mayral, Pedro Mayral. Pedro Mayral, La Uruguaya. El año... Ya. Mayral. Ya, pero eso no lo estás colocando al nivel de Borges. No. Como una estoy especie de... de los nuevos, digamos. De los nuevos, ya. El año del desierto. Ya. Y tiene uno que se llama... me leí varias novelas de nota. Una novela que se llama... tiene un nombre como de un apellido muy típico, que son unos tipos que van a rescatar un cuadro gigantesco, que un poco parecía una novela de Kurt Vonnegut, de un tipo Me encanta Kurt Vonnegut. Bueno, ¿Te gusta Kurt Vonnegut? Totalmente. Ay, desopilante. Pero no, Salvatierra. Salvatierra. Esta es una muy buena novela. Salvatierra era un tipo que había escrito un cuadro gigantesco que después lo habían vendido en pedazos y tenían que rearmarlo. Kurt Vonnegut. No. No hemos hablado, este autor no hemos hablado aquí en tu Yo creo que Matadero 5 es una de las novelas más importantes. Fíjate que me acordé ayer de Matadero 5. Hay que recordar la historia para los que nos están escuchando, que él fue detenido por los alemanes, Sí, pues, y cuando estaba ahí, Cuando estaba en la ciudad alemana que fue bombardeada Sí. inmisericordiamente, que decirlo, que es como un punto negro de la Segunda Guerra, en Dresde. Dresden. Él estaba a la afuera Y en un matadero que es vacío de vaca y claro, y después tuvo que recoger escombros. exactamente. Y la novela es una especie autobiográfica, es una novela, pero tiene muchas cosas autobiográficas de su detención. Claro. Y tiene muchas partes muy buenas, pero tiene dos partes que para mí son fundamentales. La primera, cuando cae el bombardeo de Dresden, que bombardean Dresden con fósforo, bomba de fósforo y mueren 200.000 personas, no sé cuántas. Los que estaban detenidos, los prisioneros de guerra que estaban a la afuera de Dresden, en este matadero, de vaca, los llevan a recoger escombros. Y él cuenta que camino a Dresden se encuentra con un restaurante abierto de campo, Claro, sí. con jarra Sí, de sí, me leche. acuerdo esa Exacto. escena. Y el tipo tenía la muerte, el infierno claro. a 10 kilómetros y no se da por enterado. Y es o sea, en el fondo, eso no se le ocurrió a Vonnegut. No, él lo vivió. Evidente. Y además es un humor ácido, pero en el fondo es dolorosa. Es una novela dolorosa, pero que transmite el dolor, el horror a través del humor. Pero hay otra cosa, hay una crítica profunda de Estados Unidos. Sí, muy profunda. Porque en un momento se encuentra con un estadounidense que trabaja para los nazis, para los alemanes, y le dice, mire, el gran problema de Estados Unidos es que nos dicen que todos tenemos la obligación de hacernos ricos, de hacernos millonarios. Es nuestra obligación. Y hacerse millonario es muy difícil, es casi imposible. Entonces vivimos con la culpa de no ser millonarios. Es buena que es esa. exactamente, pero este es el discurso dominante hoy, Absolutamente. perdón, de los libertarios. Sí, claro. Tú, si no eres millonario, Claro. no es que seas flojo o no seas o no sepas trabajar. Eres mala persona. Claro. Cáchate, ojo lo que dice Sí, Axel Kaiser. sí. O sea, él pone lo define como categorías morales. Sí, claro. Claro. Los malos no se hacen millonarios. Bueno, es que eso pasa con los discursos ideológicos. Bueno, que moralizan, claro. Moralizaron un tema que era siempre un conflicto entre sistema económico y político. Lo moralizaron. Es decir, si tú no te hiciste millonario, Sí. no quisiste y no lo Buen quisiste punto. porque eres malo, Buen eres punto. mala persona. Buen punto. Pero sí lo ha dicho. No solo eres un fracasado, eres mala persona. Lo dice Kaiser. Esto es una lucha entre el bien y el mal. Sí. Pero Bueno. cuidado que eso no lo inventó él. Eso es Claro. toda una corriente que se ha instalado. Sí, de luego. Lo mismo Milei.
Sí. Somos superiores hasta oye, estéticamente. pero ese maniqueísmo está en este grupo extremo y está también en el Sí, otro pero lado. bueno, El de problema otra es que parte- estamos rodeados de maniqueos. Bueno, es que así se ha ido degradando la sociedad. Así es. Así es. Oye, volvamos ya. De Kurt Vonnegut, La guerra. Yo sé que te encontré una vez, me acuerdo que lo conversamos en la calle o en un café aquí en Providencia. Estabas leyendo a Ernst Junger. Sí, ¿ya? sí. Y ese es un escritor interesante. Radiaciones. Que son los diarios Sí. de vida de Junger. Él convirtió el diario de vida en un género literario de otro nivel. Fíjate que como entomólogo, Entomólogo, estudia insectos, claro. Y fanático de los es insectos. cuando él describe una escena rural o campesina o de la naturaleza, es de una Extraordinario. calidad sobresaliente. O sea, hay una escena cuando él, como oficial de caballería alemana, entran en Francia, que él se desvía a un campo y empieza a galopar sobre un campo lleno de Sí, flores. sí, y cómo cuenta que las flores rebotan en el pecho del sí, caballo. sí. Es una maravilla. Sí. Pero fíjate que hay otro que es tan bueno en eso, que es Luis Oyarzún. Grande. Vamos a hablar de espérate, que no quiero salirme de Junger No, pero todavía. digo, Junger- Vamos a ir a Louis Oyarzún de todas maneras. Claro, pero tiene eso, tiene Defensa de la tierra, la Louis Oyarzún. capacidad de describir la naturaleza, que es muy difícil, Sí, desde luego. de hacerlo bien. Porque ¿cachai? lo Sí, puedes hacer, Puedes- de nuevo, puedes retórico, caer- ciútico claro, o puedes caer en- edulcorado. claro. Bucólico, preciosismo, un bucolismo un poquito Claro. simplista. Pero, y además parte, me acuerdo de los diarios cuando lo están convocando, lo están movilizando, él está trabajando en su jardín. Sí. Y parte como mete las manos en la tierra y dice algo así como que las manos cuando se meten en la tierra se espiritualizan. Bueno, ese tipo de... No, pero tiene- claro, la idea, siempre la idea es buena, pero llevarla al papel así se necesita otra calidad. Digamos. ¿Y te fuiste a buscar el Junger de ficción? ¿De la ficción o te quedaste en los diarios? Me traté de leer Lo sobre acantilado de sí, Marmor. me lo encontré muy alemana. Muy alemana. Está... Oye, Louis Oyarzún. Louis Oyarzún. Sí, lo que pasa es que... Te leíste el diario de Louis Oyarzún, me imagino. El diario íntimo de Oyarzún. Sí, de todas maneras. Ya, esa es una obra, Maravilloso, otro diario maravilloso. extraordinario, donde está la naturaleza como un Sí, total, personaje eso es un permanente. paseo, porque claro, los lugares no son paisaje costero cerca de Zapallar, qué sé yo, los Cardos, lo que hemos visto toda nuestra vida, el litoral central santiaguino, pero hecho con una belleza. Claro, y ahí es donde él es poeta, porque en su poesía no es muy buen poeta, pero es en la prosa. Sí. Y yo creo que los diarios son uno de los libros importantes de la literatura chilena del siglo XX. Totalmente. Ese diario. Y además que hace reflexiones sobre la realidad chilena mientras va caminando, entonces está en estos dos mundos, describiendo el campo y pensando qué está pasando en Chile, qué está pasando en el mundo. Es bien, son bellísimos. Ahora, claro, con libros que tú leíste hace más de 10 años, de repente te quedan pedacitos en la cabeza, Sí, pues te quedan incluso hasta sensaciones. Pero por eso es que hay que releer los libros. Lo hemos dicho aquí varias veces. Vladimir Nabokov decía que hay que releer para acariciar los detalles. Porque en Bueno. la primera lectura muchas Sí. veces estamos concentrados en pasar hacia adelante. Seguramente en algún momento, o tal vez nunca, los libros son así, se pierden y se encuentran. Cerremos el tema de la ficción. Anoté aquí algunos autores, te vi en algunas Sí. entrevistas que diste, Paul Auster. Eloy Martínez me llamó la atención. Un escritor del que se habla poco. De Se habla Eloy poco. Martínez, Tomás Eloy Martínez. Tomás Eloy Martínez es un escritor subvalorado, yo creo que más por razones políticas Es probable. que por razones literarias. O sea, él estaba enfrentado con escritores, ¿cómo se llama el autor de Los Pichiciegos? Sí. Con ese lote, que eran los más cool, los más choros, los más bacanes. Y él era como era más peronista. Yo leí un texto de Kosarinsky sobre Eloy Martínez que lo encontré extremadamente injusto. Pasa que ellos tenían unas diferencias ideológicas muy fuertes, pero habían sabido ser muy amigos de jóvenes, y de hecho tiene que reconocer Kosarinsky que Eloy Martínez es el que lo insta a irse al Festival de Cannes a comienzos de los 70. Es más, le inventa una especie de credencial, y después Kosarinsky solo lo reconoce como amigo, pero no como escritor. Lo encontré mala clase. La novela de Eloy... Pasa que Eloy Martínez tuvo el mismo problema que Cercas. Javier Cercas. Le fue Con los demasiado soldados bien. Salamina. Le fue demasiado bien. Sí, efectivamente. Le fue demasiado bien. Y cuando
a ti no te tienen como un escritor que le va demasiado bien y te empieza a ir demasiado bien, los celos de los escritores que deben ser los peores del mundo. Son brutales. No. Entonces, por eso, este gallo escribe la novela de Perón, que es una... Imagínate que en Chile, que el espacio es más chico. Bueno, ya se anda la- Aquí me o dijo sea, una vez, un pintor chileno me dijo que lo habían insultado y denostado, apenas ganó el Premio Nacional de Totalmente. Arte, y dijo, y lo llamé para solidarizar con él, pero encontré una... dar un ejemplo reciente, pero Ya, que lo leí ayer. Ya lo llamaron y me dijo, mira, Cristian, lo que pasa es que en Chile hay una esquina y 3 putas. Entonces, Claro. entonces, No, es un espacio tan chico de disputa. Bueno, en que- Argentina hay un espacio tan grande, y en igual- España. En España O sea, son yo feroces. lo que supe, En España son feroces. Javier Cercas lo dijo él, que le quitó el saludo. Sí. Que no le hablaron más. Ahí sí. Tipos que eran amigos de toda la vida en Sí. Barcelona, con soldados de que no tienes permiso para que te vaya tan bien. Y Eloy Martínez con la novela de Perón le va muy bien, pero ya con Santa Evita es una... Ahora, yo encuentro la novela de Perón infinitamente superior a Santa Evita, que es un muy buen libro. Hay una descripción de Evita saliendo al balcón de la Rosada, pero en comparación con lo que dice el noticiero Nodo de España. Entonces, la contradicción entre las dos Y versiones... seremos millones. Es Bueno, una maravilla. oye, ¿y el estilo literario, el que te gusta de Eloy Martínez, su pluma, su manera de Creo que escribir? escribe muy bien. No sé, no sabría decirte una cosa. Sin ingenio. Hay una cosa que él cuenta en la novela de Perón, perdón, pues es spoiler. Ya. Termina con Perón siendo velado en una unidad básica, por ejemplo, en un barrio marginal de Buenos Aires. Estaban velando el televisor en blanco y negro con la imagen de Perón en el Congreso, en el ataúd de Perón. Maravillosa, que de todas maneras no se le ocurrió a Eloy Martínez. Se la contaron. Es que es demasiado buena para ser inventada. O sea, lo que tú me estás diciendo es que finalmente las cosas más potentes en literatura tienen que tener una base real. Totalmente. Ah. No hay nada como... Salvo la fantasía, la novela de fantasía fantástica, que a mí no me interesa nada. Tolkien. No me interesa nada. No. Eso no. Yo prefiero la novela fantástica de Borges, el tipo que va Sí. a una casa y resulta que habita un ser monstruoso que él nunca ve, pero que puede adivinar a partir de los muebles desquiciados que tiene la casa. O sea, eso para mí es fantasía. Eso es horror. ¿Ah? Sí. Qué cuento más bueno ese. Sí. O sea, qué cuento más bueno. O sea, es una maravilla. Bueno, Eloy Martínez tenía muy bueno, tiene mucho oficio. Las novelas son un poco carrera, cuidado, que hay algo ahí de... Las novelas están muy bien construidas. Me gusta mucho Rey Rosa, el guatemalteco. Rodrigo Rey Rosa. Y me gusta mucho el salvadoreño, Castellano Moya. Ya. Castellano Moya tiene... A propósito, te interesaría mucho. Él es el exilio salvadoreño de los 70. Tiene una novela sobre los exiliados salvadoreños en Ciudad de México. Es que él, justo cuando reedita esa novela, es en la época culminante del ¿cómo se llama? Del movimiento feminista, como el 2018. Entonces tiene que hacer una aclaración Ya. absolutamente innecesaria de que puede contener cosas que alguien puede ofender. ¿Qué te parece a ti eso de...? Una pelotudez. Una pelotudez. Además que tampoco el libro tenía nada, simplemente que los compañeros con los compañeros. El terror que tiene el escritor es que lo vayan a cancelar, lo vayan a funar. En ese modo, que es algo que ya está medio capa caída. El woke. Ni siquiera el woke. Yo creo que incluso es más específico que eso, ¿cachai? Porque el woke es más abierto. Y tiene otra novela que viene de lo mismo, de exiliados salvadoreños en Estados Unidos, donde un tipo que maneja un bus escolar es funado por una profesora que dice que la mira mucho y que tiene la mala suerte de encontrársela en un supermercado. Me viene siguiendo y le destruyen la vida al tipo. Oye, pero eso está ocurriendo hoy día. Bueno, está ocurriendo. bueno, también. Pero dejémoslo ahí. Ya. Está interesante, ¿eh? Bueno, lo anotamos, Castellano Moya. Oye, aquí hay una lista de escritores norteamericanos Sí. que yo sé que te gustan, pero no podemos verlos todos. Ya. Auster, Ford, Roth, McCarthy. ¿Cuál de todos es para ti el más entrañable o el a ver. que realmente te gusta más como narrador? Philip Roth, yo creo que Pastoral a la Americana es una Pastoral a la obra Americana, ok, sublime, Sí. culminante. También Conjura contra América. Cuidado, que uno lee Conjura contra América hoy
Y hay muchas cosas que tienen sentido. Sí, claro, es media profética. Sí. Paul Auster... El escritor de Brooklyn. Sí, La trilogía de Nueva York. La trilogía de Nueva York está El sobre Palacio de la Luna. Y una sobre música que se llama... La música del azar. La música del azar, es un libro muy bonito. Es bello ese libro. Sí, un libro muy bonito. Perdón que ando con mal. ¿Cuál me dijiste? McCarthy. McCarthy es complicado. Es duro. Es duro. Es duro. Pero Meridiano de Sangre es una... No, es una cosa. Aquí yo quiero releer, ¿ah? ¿Sí? Meridiano de Sangre que también es durísimo. Este niño que vaga por el oeste, se encuentra con un pelado que es predicador, que es un delincuente, en fin. ¿Y La carretera perdida, la del padre y el hijo? No, esa no la he leído. Ya, esa no lo he leído. Y está otro, Tu rincón es oscuro, que lo escribió... A ver. Que han hecho, que escribió La Dalia Negra. Tu rincón oscuro. O sea, déjame acordarme, perdone que mi memoria está... Oye, hay un escritor que sé que te gusta o que lo has leído, que no puedo dejar de hablar de él, un francés. Ya vamos a salirnos los americanos un rato. Welbeck. Welbeck, sí. El provocador, fíjate que ahí tiene un escritor. James Ellroy está hablando. James Ellroy, perfecto. Yo creo que... A ver, estoy tratando de acordarme... ¿Cuál fue el último? He leído tanto, o sea, al final se terminan olvidando los libros. Bueno, eso ocurre, eso es normal. Pues. Sí, tiene un libro sobre... Tiene un libro que se llama... No me acuerdo, que habla sobre que los musulmanes toman el poder en Francia. Sí, esa es su misión. Su misión. Sí, su misión. Claro. Y siempre el personaje es él, ¿ah? En el fondo, claro, siempre un alter ego de él. Siempre un alter ego de él. Sí, tiene buenas novelas. Tiene otras sobre el arte, donde él se manda a asesinar. Pero yo creo que uno de los tipos que se ha metido en el nihilismo contemporáneo. Totalmente. Es un explorador de todo Pero aquello. hace muchos años. Y es un gran enemigo de las verdades. O sea, porque odiaba a su mamá que era hippie, que después era musulmana, que después era no sé qué cosa. Es en el fondo el hijo rebelde del mayo 68. Claro, la reacción al mayo del 68, que yo creo que de aquí a 20 años vamos a tener la reacción a octubre del 2019. Los hijos de octubre del 2019 seguramente van a ser muy... La rueda de la vida. Fíjate que te voy a contar. Sí, desde luego que va a pasar eso. Oye, tú ibas a escribir un libro sobre el estallido. Yo escribí uno que se llama País Barra Brava. País Barra Brava. Está escrito. Y ahora tengo que hacer pensé que era otro. ¿Y qué es lo que quisiste hacer en ese libro? Advertir. ¿Advertir sobre qué? Que la validación social de las barras bravas es dispararse a los pies. Ya. Chachán, salió en 2021 a contracorriente. Imagínate. En contra de todas las críticas y todos los odios que recibió. Pero es como el traje del emperador. O sea, no veía cómo esto podía sostenerse por ningún... Y mira lo que estamos. Y mira, por eso, chachán, resaca. Chachán. El estallido y la resaca. Fíjate que el año 2020, antes de que se desatara la pandemia, tuve que ir a la Feria del Libro de La Serena. Tradicional Feria del Libro, sí. Fue en pleno estallido. Que fue bien arrasada, quemaron un hotel, bueno, devastaron una estatua y qué sé yo. Una sobrina era la encargada del Museo Gabriela Mistral y logró salvar lo que fuera quemado. Imagínate, weón. Logró salvar lo que fuera quemado. Bueno, fui a esa Feria del Libro, mucha gente, yo ya Aldo Marín, y fue en pleno estallido. Y ahí tuve una discusión, que de hecho creo que está en YouTube donde un tipo me dice, bueno, ¿qué va a pasar? Yo te voy a decir que esto va a ganar la derecha a la larga. Esto lo va a ganar ni siquiera la derecha, la dura. derecha. Ustedes no, es que no saben. Están creando un Frankenstein. Ustedes no están entendiendo para dónde va esto. Están completamente equivocados. Esto va mal. Esto está equivocado. Muy repudiado, muy agresivo, pero se mantuvo en el espacio de la discusión. Y bueno... Aquí estamos. ¡Chachán! Aquí estamos. O sea, a falta de un candidato pinochetista tenemos dos. Lógico, más diversidad, más variedad. Más variedad. Sí, en el fondo jugaron con fuego. Pero es que bueno... jugaron con fuego. Jugaron con fuego. Siempre me ha preocupado la embriaguez que tuvo cierta gente. Yo tengo amistades que se pelearon para siempre. Es feroz, es brutal. Es brutal. La locura. Y bueno... Pero ahí también se plantearon estas cosas como verdades. Ese es el problema cuando empiezan a levantarse verdades. Esto era una verdad. Bueno, siempre me llamó la atención
la cantidad de libros del estallido que Sí. a los 2 meses ya no servían para nada. No sirven para nada. No, que eran Quedaron muy poco ahí. muy apurados. Carlos Peña escribió un libro un poquito más analítico, que tiene algunas Sí, cosas bueno, yo interesantes. leí el de Mansuy de los hijos. el que- Los de ahora, el que escribió ahora. Ya, pero Ese no lo he leído, yo todavía lo tengo ahí para leerlo. ¿Qué tal? Me gustaría, porque yo creo que primero tiene una visión demasiado conservadora católica y está demasiado tamizado por eso y no es, o sea, tiene derecho. Obviamente. Obviamente, tiene pero que haber liberales, conservadores, progresistas. pero de todo. hay una relativización de ciertos hechos que terminan quitándole fuerza a su tesis. Y tiene razón, el Frente Amplio es performático, pero hoy la política es performática, porque no hay Son na- hijos de su tiempo. no hay nadie más performático que Milei. Sí, desde luego. Sí, desde luego. O sea, Claro. Trump que saca... Ya, pero Mansuy no está en la línea Milei. No, pero lo que digo que no es algo privativo del Frente Amplio. Ahora, desnuda todas las contradicciones, el vacío y una serie de cosas, y que tiene razón, pero me parece que le faltó un poco mirar la contraparte. O sea, esto no funcionó solo, funcionó por algo. O sea, había otro riel en la línea. Y había una contestación, habían dos fuerzas que estaban en puja. ¿Y el libro de Allende de Mansuy lo leíste? No lo leí. Buen libro. Pero tiene un problema. Buen libro. Creo que lo publicó antes de que salieran todos los documentos de Peter Koblund. Sí, Y es ahí verdad. se explican ese libro te lo recomiendo. El Pinochet Sí. desclasificado de Koblund Sí, es sí. una... Sí. Ahí, o sea, me parece, con todas las culpas de la Unidad Popular, porque también me leí el de Elwin de su recuerdo de la Unidad Popular, que está bueno. Muy bueno. Está muy bueno. Primera fuente ahí de testimonio. Sí, con también el salvándose Sí, ese me lo como leí. todo, pero está bueno ¿quién no? ese libro. Está Los bueno. autores está- no se salvan a sí mismos. Nadie se va a condenar a sí mismo. Sí, Lo que claro. digo, pero el de Koblund, ¿Ya? o sea, uno sabía de la intervención de la CIA, pero esto es... No, sí está claro, aquí eso es- intervino. no, pero aquí estamos hablando de que Allende, en 3 años de gobierno, recibió créditos por $2 millones. En total. Sí. Y Pinochet, al día siguiente del golpe, Sí. recibió un solo crédito Bueno, de $32 millones para Ya, comprar pero trigo. es que lo que le pasó a la izquierda ahí es no dimensionar el enemigo que tenía enfrente. Bueno, uno cuando hace política tiene que quiere Está hacer bien, tiene que está saber bien, qué enemigo pero tenía antes enfrente. que Allende asumiera ya habían asesinado a Schneider. Sí. O sea, Sí, no, sí, no está claro que fue. Yo te digo, no quiero, yo no voy a santificar a nadie. Lo que digo es que hay que entender el papel de Estados Unidos. Desde que luego. creo que no se dimensiona al Bueno, nivel que corresponde. Es que esa de Es la Guerra demasiado- Fría y Chile finalmente estaba dentro de la Guerra Fría. Claro, lo que pasa es que Eso marcó completamente la política la chilena. diferencia es que la Unión Soviética no quiso intervenir, No de quiso hecho ni siquiera le intervenir, pasó no plata. quiso ayudar. Eso fue un episodio tremendo Le regaló de Allende. tractores, Sí, te regaló sí. unos edificios. Sí. ¿Queréis ver películas? Toma películas. sí, ¿Queréis sí. libros? Toma Ahora, en libros. todo caso, Mansuy no hace una caricatura de Allende. No le digo Para que- ser alguien de derecha, dentro de todo logra calar y rescatar algunas cosas del Pasa del que político. hay una cosa que es muy... Fíjate que uno podría decir que Boric, al contrario de Allende, tuvo que moderarse cuando entró a gobernar. Y Allende, al contrario de Boric, tuvo que extremarse porque quienes lo acompañaban lo empujaban para allá. Claro. Y a Boric la realidad lo empujó hacia el centro. Claro, la realidad lo empujó. Claro, la realidad lo empujó. Porque- Pero al final, o sea, yo... Sí, no ha sido por la realidad, o sea... Pero Es yo que, te digo, es que el golpe fue muy fuerte. Lo del ¿qué edad tiene? plebiscito. Va a cumplir 40, ¿no? Por Sí, ahí. sí. Bueno, yo te digo que Boric a los 60 va a ser como Ricardo Lago. Va a ser un tipo moderado, en el centro. Ya, porque- vamos a esperarlo y porque verlo, Es sí. que no, es que va para allá. O sea, sí. porque al final al final todos tienden, es divertido porque todos tienden a moderarse los que pasan por el vía crucis del poder. Empiezan a entender, yo creo que... Como Alan García. Como Alan García. No, bueno, Alan García, claro. Ese otro personaje de novela. Todo ¿ah? me sirve. Oye, para irse un poco cerrando, a ver, todo este mundo que está interesado en las barras bravas, el mundo de la narcocultura, todo lo que estamos viendo hoy, Sí, el tema del terrible. dinero. A ver, no tenemos un narrador, o si hay antecedentes o alguna literatura que Todavía no. que dé cuenta de eso, porque Lo que ahí sí pasa que es tenía que un material. yo creo que nadie se quiere hacer mucho cargo, ¿ah? Hay, me parece, y esto yo he tenido discusiones públicas, lo estuve con los tipos de la Chile a propósito de las barras bravas, hay una visión, bueno, tú lo sabes muy bien, muy complaciente de el barrabravismo y la narcocultura por ser populares. Eso de entender que todo lo popular necesariamente es bueno, porque es real, ¿cachai?
Entonces nadie se quiere meter muy ahí porque los ataques empiezan... fíjate que a propósito, estaba leyendo una crítica que salió a este escritor Campos, que tiene un mini market que... Sí. Yo leí el primer libro, que era muy entretenido, y un tipo, no lo voy a nombrar porque no le quiero dar manija, no se la merece, le hace una crítica, por poco no lo trata de desclasado, simplemente porque Campos se desalinea de la narrativa popular actual, que es... edénica. ¿Cómo se llama? Idealizar su entorno familiar, su tribu, y decretar un enemigo. Y desde ahí, que la belleza, él habla Campos habla con libertad, pero como se desalinea de la narrativa popular actual, hay un tipo que lo trata de como el explotador de la población, increíble. O sea, el facho pobre. Bueno, pero te olvido, o sea, qué increíble el nivel de rabia que representa la disonancia. El overall blanquismo, le dice. Claro, el overall blanquismo. El que se sale del relato, el que se sale de la tribu. Ahora... Qué peligroso lo identitario, compadre. Muy, muy peligroso. Oye, para ir cerrando, ¿cuál es el libro que más te ha marcado personalmente en la vida? Si un libro... Imposible decir eso. No, pero un libro o una escena o un momento... Uno se acuerda de frases. ¿Ya? En La intrusa, ¿te acuerdas? La intrusa de Borges. Sí. Qué gran cuento. Eran como sus amores. Esos hombres, estos tipos que Claro, vivían eran solos los en un... Nielsen. Los Nielsen. Y todo ese orden que habían logrado construir. Y llega la Juliana. Mujer. La Juliana. Sí. La Juliana que... ¿Qué te impresionó de ese cuento? Horrible. O sea, en un barrio donde las mujeres estaban picadas de viruela, o sea, no era fea. Hay una frase que decía, sus amores eran de zaguán y casa mala. Sus amores eran de zaguán. La palabra zaguana. Zaguán y casa mala. O sea, eran casas con zaguán, que eran los barrios, claro, por donde andaba Borges. Claro, pues y él describe ese barrio, el Camino de las Tropas, no sé si en el sur de Buenos Aires, que ahora está todo urbanizado, obviamente, pero era campo en ese momento. Tiene un poema Borges que dice: lindo es vivir en la amistad oscura de un zaguán, una parra y un aljibe. Bueno, hay otra escena que cuentan que Borges, volviendo de una noche de conversación por la afuera de Buenos Aires, ve unos gauchos llevando una tropilla ahí de caballos y del alma se le sale la frase la patria. La patria. Ve unos gauchos y dice la patria. Una palabra que tiene un peso, y hay un poema sobre la patria. Sí, total. Muy pero hermoso de Borges. Sí, tiene esa cosa que él odiaba como la inmigración italiana. Sí. Odiaba la inmigración italiana. Era... pucha, qué difícil. No, pero ya con eso es suficiente. Bueno, yo te diría, y retomo el principio, que el reino de este mundo fue lo leí a los 15 años, una explosión. ¿Qué te abrió ahí? Bueno, primero... Alejo Carpentier estaba hablando. Primero la narrativa, obviamente, que la forma de narrar tan barroca, tan desestructurada, tan linda. Y los cubanos son barrocos por esencia. Y luego el descubrimiento de Haití, de otra realidad, de otra cultura. Era una novela breve, intensa, compleja y absolutamente fascinante. Para mí fue una fiesta del lenguaje, desde luego. Sí, ¿no? sí, fue una novela que me conmovió muchísimo. Esos libros que no puedes dejar de leer. Exactamente, una novela de 1949 y tiene que ver, claro, con la independencia. Tino El se llama. Tino El era un esclavo que hablaba con las hormigas. Esa la leí el año 84. ¿Viste? Te acordabas bien. Sí, sí. Hablaba con las hormigas y de repente empiezan a sonar los tambores en la noche que se revelan todos los esclavos. Lo logra traer a presencia. No, era sí. Una de las grandes novelas latinoamericanas, tienes toda la razón. Totalmente. Bueno, Juan Cristóbal Guarelo. No puede llegar al Lezama Lima porque es inabordable. Me encanta. Me encanta. Paradiso, claro. Ese hermético, barroco hermético. Que he ido descubriendo, pero es como avanzar en una pared de granito. El asmático Lezama Lima. Que he ido descubriendo, pero es como avanzar en una pared de granito, es Saer.
José Saer, extraordinario narrador. Pero difícil. Difícil. Pero esa glosa, que novela más. Sí, es preciosa, glosa. Y además es poeta, ¿eh? Un poeta interesante. Es un libro José que se Saer. llama Limonero Real. Sí, O sea, bueno, Juan José Saer, gran cuentista, gran narrador argentino. Juan Cristóbal Guarelo, en Tu Hipócrita Lector, muchas gracias por el tiempo que nos regalaste a mí y a los hipócritas lectores que nos estaban escuchando. Nos vemos. Espero que lo hayas disfrutado. Sí, totalmente. Yo lo disfruté. Anoté varias cosas ahí, varias lecturas pendientes. Y les recuerdo, hipócritas lectores, que pueden buscar otros capítulos tan interesantes como este en la página de Pauta, pauta.cl, esperar el estreno del próximo podcast el día viernes, 7:30 en Radio Pauta y también en Spotify. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos en el próximo Tu Hipócrita Lector. Tu Hipócrita Lector, con Christian Warnken. Un podcast original de Radio Pauta 100.5.